El cuerpo de doctrina de la Trinidad, sus artículos y conceptos, es una contradicción tras otra contra la palabra de Dios. La persona, o personas que crearon esto, no tenían una Biblia a la mano. Esto es una ofensa contra el mismo Señor Jesús y su palabra. Pero analicemos este escudo, o eslogan, o ícono, donde ellos piensan que eso es el Dios Trino. Partiendo desde el centro, primero dice, Dios es el Padre. Lo cual, debería de ser suficiente, ya que Dios sí es el Padre. Después tenemos que Dios es el Hijo, y también que Dios es el Espíritu Santo. Ahora, el círculo amarillo, no sé si para ellos sea un cuarto Dios, o la esencia de Dios, o solo es la palabra Dios, para identificar a cada uno como Dios. Hasta aquí tenemos que la palabra Dios se reparte en 3 personas, que cada una de ellas es Dios. Veamos en la Biblia si esto es así. ¿De que el Padre es Dios? Claro, hay unos 50 pasajes que lo dicen, como en el Padre Nuestro, Mateo 6:9. ¿De que el Hijo es Dios? También tenemos al menos 5 textos, como Juan 1:1, Romanos 9:5, etc. Y de que el Espíritu Santo es Dios, no hay un solo texto que diga así, Dios el Espíritu Santo, pero si se habla del Espíritu de Dios, y que Dios es Espíritu en Juan 4:24, Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, tenemos textos que sí dicen que Dios es el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Lo que no tenemos es eso de que son 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Ahora veamos el punto verde, que dice que el Padre no es el Hijo, ni es el Espíritu Santo. Y veamos qué dice la palabra. Hay un texto que podría referirse a esto, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Del punto verde al rojo, dice que son 2 dioses, o personas, o seres distintos. Pero la Biblia dice algo muy distinto, y le llama Padre eterno, al Hijo. Uno de los 2 está errado, o el eslogan trinitario, o la palabra de Dios. Después del punto verde al azul, dice que el Padre no es el Espíritu Santo. Pero veamos qué dice la palabra, en Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. He puesto sobre él mi espíritu. Aquí su espíritu es el mismo, porque si fuera otro ser, dijera, he puesto sobre él, a mi espíritu. Pero veamos otro texto para ver si ese espíritu es otro Dios. Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Qué curioso, que el espíritu que reposó sobre Cristo fue el Espíritu Santo, y también el que se derramó en el día de Pentecostés. Lo mismo dice Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y era el Espíritu Santo. Por lo tanto, vemos con textos bíblicos, que Dios Padre y el Espíritu Santo son un mismo ser, lo cual contradice el escudo trinitario. Mateo 10:20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Vio. El Espíritu de vuestro Padre. Y para terminar veamos si del punto rojo al punto azul es cierto, en base a la palabra de Dios. Dice, el Hijo no es el Espíritu Santo. Vamos a la palabra. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuál es el Espíritu de Cristo que debemos tener? ¿Acaso no es el Espíritu Santo? Ahora veamos, el Espíritu de su Hijo. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Cuál es el Espíritu de su Hijo que Dios envió? Obvio, el Espíritu Santo. ¿Acaso el Espíritu de Cristo es otro espíritu aparte del Espíritu Santo? Primera de Pedro 1:11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. Y el texto más claro que derriba la doctrina trinitaria, y a los de la diosa madre, que dicen que el Espíritu Santo es mujer, y otras herejías. Segunda de Corintios 3:16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. 17. Porque el Señor es el Espíritu,
y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Pregunta: ¿a cuál Señor se convierte la gente? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Está muy claro que todos nos convertimos a Cristo. Y al convertirse, el velo de la ignorancia se debería de caer, porque el Señor, a ese, que se convirtieron, ese es el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Dónde está la Trinidad? ¿Dónde están las tres personas? ¿Dónde está la femineidad del Espíritu Santo? Comparte, dale like, y suscríbete.